Aleluya. El Señor ha tenido misericordia a cada uno de nosotros. Y es aquí donde venimos a fortalecernos cada día. Así es, gracias a Dios. Gracias a Dios. Para nosotros los cristianos no hay otro mejor lugar. Así es. Está en la presencia del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el que vive para Gracias le doy primeramente a Dios, ¿verdad? Porque me permite ser el partidor de la palabra. Amén. Y a los pastores, pues por tener a bien, ¿verdad? Que fuera yo el que diera pues, la palabra a su pueblo en esta hora. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a la Biblia, amados hermanos. Vamos a leer en San Marcos 2, del 1 al 5. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Bueno Dios para siempre. Amén. Cuando lo tengan me lo confirman con un poderoso amén. San Marcos 2, del 1 al 5. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra se lee así como está escrita, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Amantísimo Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, a esta hora, a darle las gracias, Señor, porque ustedes tienen para siempre su misericordia. Venimos ante ti, Señor, Jesucristo, a pedirle, Padre amado, que sea usted, Señor, bendiciendo esta palabra, Señor, que sea usted abriendo nuestro entendimiento, Padre amado, que sea esta palabra edificativa para cada uno de nosotros, Señor. Sea usted quitando, Señor Padre poderoso, cualquier estorbo de nuestra mente, Señor, cualquier malas ideas, Señor, que nos evite, Señor, poder concentrar en esta palabra, Señor. Sea usted, Señor mío, bendiciendo a cada uno, Señor, y que sea esta palabra de bendición para cada uno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a estar meditando, amados hermanos, bajo el tema derribando estructuras. Aleluya. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Derribando estructuras. Amén, gloria a Dios. En la historia de la humanidad, amados hermanos, está llena de grandes hombres que el Señor pues ha usado en su infinita misericordia para quebrantar estructuras teológicas que en su momento era difícil creer que se iba a lograr, ¿verdad? Pero lo bueno que aprendemos es que cuando Dios está en el asunto, no hay cosa que se puede iniciar a que no se haga realidad, porque Dios pues todo lo puede. Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Así es. Entre ellas, amados hermanos, muchos pues lucharon por el racismo en su momento, lucharon también por la injusticia, por la esclavitud también, que era un tema bastante fuerte, y también y etcétera, etcétera. Muchos de ellos pues perdieron hasta la vida por sus ideales, ¿verdad? Murieron y bueno, no se sabe más de ellos.
Señor Jesucristo y su infinita misericordia eran el único que podía hacer esa tarea, y gracias a Él pues tenemos esa oportunidad nosotros de poder ser parte de la familia, ¿verdad?, de nuestro Señor, y poderlo ser llamar Amén, hijos así de es. Él. Gracias, Dios. Vino en un momento, amados hermanos, donde tener el acceso directamente con Dios era imposible. Imposible porque habían formado una estructura bien difícil de romper, donde el diablo pues había fundamentado varias doctrinas usando a los religiosos de ese tiempo. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a Dios. Este es un pequeño bosquejo acerca de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, como estábamos leyendo en la lectura, dice que Jesús estaba en casa, en Capernaum, donde Él enseñaba y les predicaba a las personas. Y dice que era una gran multitud, de que estaba llena la casa y no había forma como entrar a ese lugar. Entonces, mientras eso sucedía en esa casa, cerca de ahí había otro acontecimiento. En este acontecimiento que voy a mencionar, el héroe no era Jesús, ni tampoco era un paralítico que estaba ahí. Dice que yacía un paralítico en el suelo que no se podía levantar. Luego lo vieron 4 camineros, 4 personas. La Biblia no dice si eran amigos de él o eran conocidos. Cuando lo vieron, sintieron compasión de él, sintieron pues la necesidad de ayudarlo, pero no se quedaron ellos con ese deseo de ayudar, sino que a ese deseo también le aplicaron compromiso, y es algo pues que no mucho se da en estos tiempos. Ellos pues dijeron: vamos a ayudar a este paralítico para ponerlo, para que vaya donde Jesús, ya que las 4 personas habían escuchado que Jesús estaba cerca. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo por el paralítico. Entonces, cuando estaba meditando en este versículo, decía yo, como era este paralítico, también así estábamos nosotros. En un momento de nuestra vida donde no sabíamos qué hacer, hasta que Dios en su infinita misericordia puso a una persona que nos hablara a nosotros acerca de las buenas nuevas. Y fueron tan insistentes que un día le dijimos: sí, vamos a ir, ¿verdad? Aleluya. Y es por eso que creo que aquí no todos tuvimos la fortuna de nacer en un hogar cristiano, ¿verdad? Sino que fueron pocos los privilegiados, donde ya les van enseñando desde la niñez pues, esa enseñanza de la cristiandad. Otros pues aprendimos ya cuando estábamos mayores, donde esas personas pues nos hablaban a nosotros acerca de Dios, y nosotros los hacíamos que no era con nosotros, o simplemente los ignorábamos. Otros quizás hasta los insultábamos, pensando de que era ellos, sino que era el Señor poniéndolos para darnos la oportunidad a nosotros de obtener derecho a esa hermosa salvación. Amén. Entonces, me imagino que uno de los 4 tuvo que tomar el liderazgo para decir: ayudémonos. Los demás lo siguieron, lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. Se enfrentaron con el primer obstáculo de que la casa estaba llena y no podían entrar. Creo que quizás algunos de nosotros, quizás no todos, o
cuando se hubiera visto esa gran multitud, quizás hubiéramos intentado entrar este paralítico en la presencia de Dios, de Jesús. Quizás hubiéramos dicho, no podemos. Nosotros lo intentamos, pero no se pudo. Quizás era de Dios que tú no te sanaras hoy y lo hubiéramos dejado ahí, ¿verdad? Pero lo hermoso que veo aquí es que los 4 cambieros no se dieron por vencidos. Insistieron de la misma forma que nosotros lo insistieron un día. Y un día le dijimos, sí, vamos a ir para que me dejes en paz. Pero no, fuimos a encontrar la paz. Entonces, cuando vieron que nadie les daba permiso para entrar a la casa, porque pienso que lo intentaron. Así pasa cuando uno quiere entrar en los caminos del Señor. Siempre va a haber personas que lo jalen a uno. No, hombre, si tú entras ahí, le dicen, no vas a poder hacer lo que a ti te gusta. Si tú te conviertes, no vas a poder bailar, no vamos a ir a poder hacer tales cosas. Y comienza, queremos dejar la mente de uno, ¿verdad? Pero aquel tiempo no era tan diferente a este, donde las trabas siempre estaban. Y cuando vieron que no podían entrar, analizando, pensando, dije yo, creo que uno se atrevió a abrirse brecha, a ir a ver cómo le podían hacer y formar un plan para poder entrar con el paralítico a la casa. Entonces, me imagino que vino y hicieron un plan. La única forma que nosotros podemos entrar con este varón paralítico es por el techo. No hay otra forma. Y así lo hicieron. Han de haber estado fuertes ellos para subir. No se sabe si estaba gordito él o no, ¿verdad? Pero me imagino que estaban fuertes los muchachos porque lo habían subido. ¿Se imaginan ustedes? Dice que rompieron la estructura del encielado de la casa. ¿Se imaginan aquí nosotros que el pastor esté predicando aquí o cualquier otro hermano y de repente sintamos que alguien está con el martillo o cincel arriba, que alguien le abrió un hoyo? Y uno, o sea, ¿cómo se quedaría uno, verdad? Se quedaría sorprendido uno. ¿Qué están haciendo eso? Y el dueño también ahí. Entonces, hacen cuenta de que en esa casa donde estaba Jesús era donde él vivía en el tiempo que él se movió de Nazaret para el tiempo de su ministerio. Él vivió en Capernaum. Entonces no se sabe si esa era la casa donde él vivía, porque la escritura dice que él regresó a casa. Pues entonces dice que abrieron el techo y empezaron a dejarlo caer. Estos hombres tenían mucho valor, porque en ese tiempo, amados hermanos, ser una cosa en una propiedad o en otro lado era peligroso, porque estaban bajo la ley del talión, en el código Hammurabi, que significa ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú hagas acá, yo lo voy a ir a hacer donde tú eres. O si no, lo mataban. Así era la ley que estaba en ese momento. Entonces, ellos no tuvieron miedo, hicieron lo que tenían que hacer para poner al paralítico a la presencia del Señor. El dueño de la casa a lo mejor estaba enojado. ¿Qué hicieron ustedes cuando más decían que estuviera rompiendo la casa arriba? Lo bendice. Bendito sea nuestro Señor. A lo mejor él se quiso enojar, no sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que donde está la presencia de Dios, hay paz, hay amor. Todo es amor, o sea, es el fruto del Espíritu Santo. No hay forma de que él se hubiera podido enojar. Así es. Algo muy importante que sí me llama mucho la atención, que en
Señor le dice, pongan atención, lo lleva a entender, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Veamos otra vez, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Miren qué hermoso, que por la fe de los capilleros, él recibió sanación. Y cualquiera pudiera decir que la fe de un grupo o de una congregación, todos caminando por el mismo camino con fe, amor y unidad, cualquiera pensaría que no tiene poder. Ahí nos muestran que sí, que por la fe de los cuatro él se sanó y se salvó. ¡Aleluya! Ahora usted me va a decir, no hermano, pero el que salva, el único que salva es Jesucristo, ¿verdad? Y sí tiene razón, pero la fe de uno, ponerlo en las manos de Jesús, Jesús es el que se encarga de todo lo demás, y apiado uno. Miren qué hermoso. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? De que no es solo cuestión de ser uno religioso o solo temeroso de Dios, sino que llevar esa fe al hecho y a ese hecho ponerle compromiso. En Proverbios, voy a leer la cita, que es Proverbio 16:3, dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Quizás estos jóvenes ya habían leído este precioso versículo de Proverbios, porque fue lo que ellos hicieron. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, miren qué bello es nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hace cuando hay fe. Aunque no haya tanta fe en uno, pero si hay fe en nosotros, todos logramos por eso. Entonces, hay otro ejemplo acerca de las estructuras que se rompieron. El Señor usó en gran manera a un gran hombre, que se puede decir que él fue el que empezó el movimiento de la fe que nosotros pensamos que es el cristianismo evangélico o protestante, como ellos lo llaman, que fue Martín Lutero. Martín Lutero, él era un sacerdote que se convirtió gracias a Dios y estudiando y leyendo el libro que nosotros estamos aprendiendo todos los viernes en estos días, que es el libro de Romanos. Por ese libro él se convirtió él y muchos transformadores más. Pues él se levantó en contra de la religión católica en un momento donde enfrentarse a esta gente no era fácil, porque ellos tenían un poder que para uno querer lograr algo que fuera en contra de ellos era imposiblemente si Dios no iba con ellos. Sí. Entonces, uno de los grandes motivos que llevó a Martín Lutero a poner las 95 tesis en la puerta de la catedral fue el tema de la indulgencia. Ese fue uno de los motivos donde Martín Lutero no pudo soportar más. Increíble lo que ellos hacían. Ellos habían creado una teología de que ellos podían hacer con las almas aquí lo que ellos querían y también hacer cambios en el cielo.
así tenían ese esquema. Y cómo ellos, pues, cómo lo hacían ellos. Voy a usar un ejemplo del hermano Mario, y se usa con mucho respeto, nomás es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, que no se me vaya a enojar, bendito sea nuestro Señor. Entonces, ¿cómo lo hacía la indulgencia? Era así, de que un día fallecía el hermano Mario. A los días, la hermana, pues muy triste, se ponía a recordar al hermano y decía: ¿dónde estará el alma de mi esposo? ¿Dónde estará? Y ella se iba con el cura, se iba a preguntarle: señor cura, ¿dónde está el alma de mi esposo? Y el cura le decía: él está en el purgatorio. Sabemos que no existe, que es un pensamiento griego que lo aplicaron al mismo sistema. Entonces, ¿cuánto va a estar ahí? Por 200 años va a estar ahí purificándose. Y todos sabemos que para purificarse es a través del fuego. No que iba a estar allá para purificarse para luego pasar al cielo. Entonces le digo así: no, pero mucho tiempo, 200 años. ¿Por qué no le das mucho menos? Y le decía el cura: ¿qué tienes? ¿Qué pertenencias te dejaron? ¿Qué tienes? Entonces ella decía: bueno, tengo 20 manzanas de tierra, tengo unos animalitos, tengo varias cositas. Y le decía el cura: deme la mitad de lo que tiene y nomás le vamos a dar 100 añitos. No, pero ¿cómo, señor cura? Si mi esposo ni cocinaba, porque le mostraba hasta el calor del fuego. Él no puede estar tanto tiempo en ese lugar. Entonces le decía el cura: entonces, está bien, pero tiene que pagar. Deme todo lo que tiene y él, 20 añitos, suficiente, va a saltar al reino de los cielos y va a estar bien él. La hermana entregaba todo, firmaba todo a nombre de la iglesia, y así fue como ellos se apoderaron de mucha riqueza, haciendo uso de la indulgencia y del feudalismo. Era el estado más rico que en este tiempo existe. Tienen propiedades en todo el mundo, corporaciones que ellos mismos las crearon con otros nombres para que no hubiera mucho cuestionamiento. Entonces, eso sí que le molestó a Lutero y empezó él a enfrentarlos con la misma Biblia. Y él les dijo, porque le dijeron: tienes que negar todo lo que dijiste. Y dijo él: de la única forma que yo puedo negar lo que dije es si ustedes me muestran a mí a través de la Biblia que estoy equivocado. Pero si ustedes no pueden comprobarme a mí que estoy equivocado, no lo voy a hacer. Entonces él iba preparado con el libro de Gálatas, donde dice que nosotros vamos al cielo no por estar pagando, sino que es por gracia, porque todo el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y de esa forma nos enfrentó, y no querían quedar conformes, pero para entonces ya algunos reyes, príncipes de Alemania ya empezaban a creer en la doctrina de él, y ellos pues se fueron, tenían grandes ejércitos. Entonces el papado tuvo un poquito de temor, pero y aún así querían destruirlo. Cuando vieron los príncipes que eran perseguidos por la Inquisición, que gracias a Dios en este tiempo ya no existe, porque si existieran nosotros fuéramos los candidatos número 1 para morir en la hoguera. Seríamos llamados herejes. Sí. Entonces se lo escondió un príncipe en un castillo. Ahí empezó él a traducir la Biblia del latín al alemán. Y encontraron la Inquisición muchos libros de que él había escrito y se los quemaron todos. Pero gracias a Dios que la Biblia, él pudo esconderla bien y no la pudieron quemar, porque la Biblia era escondida. Porque era que no fuera cura,
no tenía derecho a tenerla. Pero hizo que esta Biblia que él había traducido llegara a la imprenta que en ese momento, o la primera que se había inventado en ese tiempo, que fue en 1555, fue inventada por Juan Gutenberg en Alemania. Empezaron a imprimir cientos de Biblias. Ahí la religión católica no pudo hacer nada ya, se les salió de las manos. Y fue ahí cuando ellos hicieron el otro concilio, el concilio de Trento, dando permiso de que se traduciera la Biblia y que también ellos se iban a lucrar en las ventas de la Biblia. Y así, de esa forma, amados